2, 3. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 3. Mis compañeros María, Agustín, Blanca, Celeste, Silvia y quien les habla Nerina. Nosotros vamos a hablar de la temática del procesamiento de residuos impregnados con hidrocarburo. Pero específicamente vamos a hablar del procesamiento de estos residuos preimpregnados de petróleo. Entonces, ¿qué es el petróleo? El petróleo es aquel que se encuentra en forma líquida en el suelo. ¿Por qué es importante esta temática? Bueno, resulta importante esta temática en nuestro contexto debido, podríamos resumirlo como en dos condiciones fundamentales. Una es que es la principal industria en la economía de Santa Cruz. Santa Cruz forma parte de dos de las cuencas de Argentina, dos de las 5. Una es la cuenca austral y la otra es la cuenca San Jorge. Y otra de las condiciones no menos importantes tiene que ver con que el petróleo es sumamente peligroso para la salud. Entonces, es muy importante su procesamiento. Ahora mis compañeros van a empezar a desarrollar la temática, las problemáticas y las soluciones. Bueno, como decía mi compañera, nosotros dividimos nuestro proyecto en 4 preguntas fundamentales. La primera es ¿cuál es el problema que vamos a investigar? Segundo, ¿por qué se genera este problema? ¿Cuáles son las consecuencias y cuáles son sus posibles soluciones? Entonces comenzamos con ¿cuál es el problema? Como bien decía mi compañera, nuestro equipo pensó en enfocar nuestro proyecto de investigación en el sector del petróleo que tiene que ver con el upstream o aguas arriba, que es todo lo de exploración, perforación y extracción. Entonces lo primero que hicimos fue hacer una lista de qué residuos salen de este proceso y quedamos con las siguientes dos listas. La primera es la lista de los residuos sólidos. Entonces, en residuos sólidos tenemos lo que son los textiles, los uniformes de trabajo, los equipos de seguridad, están los guantes que utilizan, los cascos, la ropa que utilizan los operarios, las estopas y trapos que utilizan para limpiar las herramientas, las telas filtrantes y diferentes recipientes metálicos. Luego tenemos la lista de los residuos semisólidos, que están los recortes de perforación. Si pueden ver en la foto, lo que se ve acá atrás son los tanques o las piletas de lodos, en donde estos recortes de perforación pasan por una zaranda que está acá arriba, como un shaker, como le dicen, y lo que hace es separar el lodo de los recortes, son las rocas, hidrocarburo y tierra también, con los lodos que le inyectan al drill que utilizan para perforar el desierto. Bueno, continuamos ahora con por qué se genera este problema y le paso la palabra a mi compañera Silvia. Bueno, en el momento en que se lleva a cabo la obtención del crudo, se puede producir contaminación de hidrocarburo a causa de diferentes factores. Uno es por la característica que tiene el hidrocarburo, que si bien es una sustancia orgánica, no es biodegradable. Esto quiere decir que no se puede descomponer en químicos naturales por la acción de agentes biológicos, como lo son el sol, la tierra, el agua, los animales o plantas. Otro factor también es por las industrias petroleras, que más que nada se da en las situaciones del proceso de perforación, donde existen los recortes de perforación y también se encuentran los lodos que utilizan para inyectar y poder perforar la roca. Y también durante el proceso de extracción del crudo, donde se pueden producir derrames, no solamente sobre el suelo, sino también en los trabajadores, ¿sí? Que si bien tienen los elementos de protección personal, no termina siendo suficiente para poder lidiar con este tipo de residuos. Y por último, tenemos por algún accidente. Ya puede ser por algún error humano cometido o también puede ser por alguna ruptura de maquinaria o por último por un fenómeno natural, que en este caso puede ser cuando cae un rayo sobre alguna maquinaria que se encuentra sobre la superficie.
Bueno, en cuanto a la contaminación, se puede generar mediante su derrame, ya sea accidental o ocasionado, que produce efectos para tanto el personal que trabaja como para el medio ambiente y los animales. En cuanto a los problemas de la salud, encontramos que la gente que trabaja en la zona que trabaja está bajo las normativas correspondientes, ¿no? Por lo tanto, no hay una contaminación directa. Lo que sí puede suceder es que al no usar los guantes o usarlos sucios, su mano queda impregnada con hidrocarburo, ¿no? Y el líquido que utilizan para limpiarse las manos son detergentes muy fuertes, detergentes químicos muy fuertes y detergente químico o el sileno que es cancerígeno, ¿no? En cuanto a las problemáticas ambientales, encontramos también que cuando se termina este proceso de perforación y exploración, los residuos que quedan en el suelo se debe de tratar, y cuando no se tratan la tierra pierde su fertilidad. Bueno, después también encontramos otra problemática, otra consecuencia, que es cuando el petróleo se utiliza generalmente para la combustión de máquinas, ¿no? Y esta combustión genera dióxido de carbono y monóxido, que después se eleva hacia la atmósfera, acelerando el proceso de efecto invernadero. Después encontramos un ejemplo que sucedió hace poco, que fue en Brasil, que lo que pasó fue que hubo un derrame de petróleo en donde el líquido, el petróleo, al ser menos denso que el agua, sube hacia la superficie en capas negras, impidiendo la entrada de luz hacia las algas que necesitan la luz para hacer su proceso de fotosíntesis. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, las posibles soluciones son los distintos tipos de tratamientos. Vamos a enumerar el tratamiento de destrucción de contaminante, donde son clasificados biológicos, químicos y térmicos. Vamos a enunciar algunos. Bueno, en cuanto a las técnicas biológicas, tenemos a la técnica de bioremediación, que bueno, esta técnica la explicó la licenciada Camarieri, y sabemos que es un proceso de degradación bacteriana de hidrocarburos a través de microorganismos, hongos y plantas. Este proceso es lento y puede acelerarse introduciendo determinadas bacterias o plantas en los ambientes contaminados. El objetivo de esta técnica es eliminar o neutralizar aquellos contaminantes del suelo o del agua. Esta técnica es una de las más efectivas que se aplica en la región. Después, bueno, tenemos otra de las técnicas que es el land farming, que también es una técnica de composición que se basa en la acción de microorganismos y compuestos orgánicos, y bueno, básicamente es un tratamiento superficial de la tierra. Tiene como objetivo la reducción de la concentración de hidrocarburos, aprovechando la capacidad del suelo para degradarlo. Otras son las mantas oleofílicas, que son los elementos con los cuales se cubren las locaciones. Tienen una parte que se llama de la técnica que es locación seca. Esta consiste en cubrir con mantas y recipientes con el objetivo de evitar futuros derrames del suelo o cursos del agua. A simple vista parecen frazadas y algunas de ellas son confeccionadas con plumas. Otra técnica es la incineración pirolítica. Esta se basa en eliminar la quema del material a altas temperaturas, donde la pirólisis es la degradación térmica de una sustancia en ausencia del oxígeno o de una limitada cantidad del mismo. Bueno, también tenemos la desorción térmica, que es un método que se utiliza para separar sustancias del material contaminado a partir de someterlo a altas temperaturas. Una vez separado, el material vaporizado es tratado para su destrucción. Bueno, también tenemos la remediación o tratamiento in situ, que es parecido a la bioremediación. Con esta técnica se trata el material en los mismos lugares donde se genera. En el caso de la actividad petrolera, en los mismos yacimientos. Otro método de bioremediación de los suelos contaminados con hidrocarburos son las biopilas, o también conocido como bioceldas o pilas de composteo.
¿Cómo se realizan? Bueno, mediante un proceso biológico controlado, donde los contaminantes orgánicos son biodegradados y mineralizados. ¿Cómo se forman? A través de pilas con un suelo contaminado, estimulando lo que es la actividad microbiana, poniéndole nutrientes y humedad. ¿Para qué se utilizan? Para reducir las concentraciones de los hidrocarburos del petróleo con los suelos contaminados de hidrocarburos. Teniendo un proceso donde los microorganismos reducen la complejidad de los compuestos químicos a compuestos más simples, siendo una buena opción para lo que son los tratamientos de los procesos de hidrocarburos, donde la biodegradación es llevada a cabo principalmente por dos microorganismos, que son los hongos y las bacterias, siendo las bacterias de mayor adaptación a los medios contaminantes y de mayor crecimiento. Se puede decir que la biodegradación tiene que tener un adecuado suministro de agua, por lo que es importante conocer la capacidad de porción que tienen que tener los microorganismos. Esta puede conocerse indirectamente a través de lo que es la capacidad de campo, que depende de la textura y la porosidad del suelo. Así, la biodegradación de los hidrocarburos es óptima con un contenido de humedad entre un 70 y un 95% de la capacidad que nos brinda el campo. Bien. En cuanto a la efectividad de esta técnica, depende de tres características. De la característica del suelo, de la característica del contaminante, en este caso el hidrocarburo, y de las condiciones climatológicas. En cuanto a las ventajas de esta técnica, tenemos que los contaminantes se destruyen en vez de pasar a otra condición. Otra de las ventajas es que el diseño y la construcción son relativamente fáciles y tienen un tiempo de duración de entre 3 y 6 meses, dependiendo de las condiciones climáticas, de las condiciones del suelo y de la concentración de hidrocarburos. Otra de las ventajas es el costo, que es competitivo con respecto a otras técnicas de saneamiento del suelo. Bueno, esta técnica también tiene limitaciones, entre las cuales está: si el suelo tiene alta presencia de metales pesados, esto puede inhibir al crecimiento de microorganismos. También el suelo debe tener un pH entre 6 y 9, y una humedad entre 70 y 95% de la capacidad de campo. Y también debe tener bajo contenido de arcilla, por lo que nosotros recomendamos la técnica de bioremediación, porque esta técnica de biopilas tiene varias limitaciones. Si bien el suelo de Santa Cruz tiene un pH entre 6 y 9, pero su suelo es seco y de tipo arcilloso. Bien, para concluir con esta exposición, les voy a comentar lo que investigamos de algunas personas que trabajan en empresas petroleras de la zona. Bueno, lo que ellos nos dijeron en cuanto a la limpieza de las herramientas y de las maquinarias es que lo que utilizan son como unas mantas de nylon negras gruesas. Nosotros deducimos que son mantas oleofílicas, perdón. Y bueno, luego todos los residuos son llevados por alguna empresa que se encarga de tal tratamiento. Una de estas empresas es la Transecológica. Bueno, sabemos que esta empresa también hace bioremediación e incineración. Y con esto terminamos con nuestra propuesta. Muchas gracias.